Pero bueno, como te digo, cuando llegue a Juan me pongo bien con el No vas a poder pasarlo, son muy pesados, boludo. Sí. Después hablamos, boludo. días toca virtual, entonces podemos ir, no sé, el 24, el 25, faltan 2 días, y después estamos en virtual, en una semana. Pero bueno, ahora sí cuando llego me escucho bien. ¡Ojo! ¡Tapalo, tapalo, tapalo! Paus, Paus, maneja con Debra el tema de la... ¡Vamos, loco! ¡Caja, atento! Ahí. Línea. Paradito. Café, seguilo. Medio. Sale de ahí. Sale de ahí. Eso. ¡Cano! Vuelta. Sí, va. Sí, de atrás me estaba tomando. ¿En dónde te tocó las prácticas? No sé, recién estaba hablando de eso con mi mamá. Arranco ahora estas 2 semanas, arranco el curso de ingreso, que son clases teóricas. Son híbridas, me quiero matar. ¿Cómo es eso? Unas virtuales y unas presenciales. Y nada, como que por esta semana me quiero matar, porque encima yo ya no tengo casa, no tengo un lugar donde vivir. Tengo a mi abuela, a mis tías, a mis amigas, bueno, ahora Juan. Pero bueno, ahora este fin me estoy quedando en la casa de Juan y curso el lunes virtual, o sea, mañana virtual y el martes presencial. Una fiaca. Encima hasta las 8 de la noche, o sea, me tengo que ir el miércoles. El miércoles todavía no me confirmaron, porque hice a confirmar. El jueves virtual y el viernes a confirmar. ¿Viste cuando se sube? O sea, una semana de estar acá. Claro, es como que me da un poco de paja porque primero que nada ya estoy acá desde el jueves. No me traje nada, no tengo ni un cuaderno, no tengo nada. Tengo que ir a cursar, no tengo ambos, tengo este que me puse ahora de Juan, y encima se lo manché con óxido. ¿El óxido sale con algo, ¿sabes? Jodido. Me quiero matar, boludo. Vale, a contar a mi mamá. Porque, ¿sabes qué siento? Que es que son las citas. Nunca me había pasado, pero... O sea, es raro porque eso no lo tenía, y de verdad lo tiene, y me pareció extraño. Pero bueno, ojalá que no. Y nada, después las prácticas que arranco en marzo, todavía no me asignaron, no tengo ni idea. Después ya en abril arranco en San Pedro. ¿Hiciste la lista esa? Porque Se habrá contado More. a More le tocó onda, no sé, casi las últimas secciones. Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que More habrá elegido una en Capital. Sí, anda cerca de donde vive. Claro, y acá es como que... Muy difícil, ¿no? Sobre todo en los bachilleratos, son como que... ¿Y eso que con sorteo te toca o cómo llegas a tener la primera opción? Y para mí me tocó mi primera opción porque pedí San Pedro. Ah, San Pedro, o sea... sí, pero acá que hay mucho. Y acá es o por promedio, o por sorteo, o azar, tipo, bueno, a ver, Acomodo. qué hay. Claro, acomodo, re. Pero si es que hay, no sé, 50 pibes que viven en el mismo lugar y tenés un grupo de 3,
nada, sortearse la mierda. O capaz que es por promedio, Puede ser. Sería lo más fácil en realidad, onda, tener buen el mejor promedio. capaz. Claro. El mejor promedio, bueno, te merece más cerca de ti. Claro, sí, lo más justo. Elegir, por lo menos. Claro. Pero sí, eso es lo que pasa acá, porque lo que pasa es que esa lista que vos decís, las salitas, para trabajar en salitas, que esa es la segunda rotación, esa arrancamos en abril. Sí, es rarísimo, se elige antes la segunda rotación de la primera, ¿sabes? Mira. No entiendo por qué. Pero... ¡Espalda, Brian! Lo que tiene es eso, en Capital pasa eso, que todos quieren las cosas más céntricas, porque claro, nadie quiere ir a las periféricas. Sí, porque onda me dijo, había alguna que era en Lugano o cosas así, que a ella le quedaba Hay re lejos. algunas que son en medio de la villa, por la villa, ¿entendés? Como, Claro. hay salitas en la villa. Acá hay una. Sí. En la villa de acá. Mira, Pero esto más que nada no es villa. claro, no, pero en todas las villas hay una salita. Claro. Las salitas están asociadas con las juntas todas, entonces como que hay mucho tiempo en eso y la verdad es una fiaca lo que me de ahí. Claro. Perdón. Así que yo me aseguré por suerte en San Pedro, elegimos yo y un amigo que es de allá también, así entramos los dos. Repito. Sí, sí, lo que tiene es eso, que cuando nos ves afuera, sabes que no hay más, que la vos la pedís. Claro, aparte, ¿quién va a elegir ahí? Nadie, olvidate. Yo puse, además yo puse San Pedro y en segunda opción puse Varadero. Y dije, bueno, si no me dan el San Pedro, me dan el Varadero, porque es la ciudad de al lado. Sí. Y nada, no un bondi para ir a 20 minutos. Pero no, la verdad es que una fiaca eso acá, porque capaz que vivís acá y te toca, no sé, la boca, o no, ni siquiera la boca. No, la boca dentro de todo. Porque también el tema es el horario también, porque después, ¿cómo haces para venir por ejemplo de las 9 de noche? No, igual creo que todos los horarios son de mañana y tarde. La mayoría salen a las 4 por ahí, no muy tarde. Pero igual es una rara. O sea, si bien es lo único que estás haciendo ahora, no haces nada más, capaz que tenés un laburo y tienes que acomodar todo. Claro. ¡Mozo! Yo por ejemplo también una de las salitas que hay, está literalmente a una cuadra de mi casa. A una cuadra. Y vas a ir ahí. Y quiero, hay que ver si me toca. Sería un golazo. Sería un golazo, lo que esté ahí nomás, literalmente una cuadra, boludo. Una cuadra. Después de nada, si después me quiero buscar un laburo, es a la mañana. Si me quiero buscar un laburo a la tarde, nada, ¡Ay, concha de tu madre! ¡Ay, culiao! Listo, del 11, cobro esa abajo. Otro abrazo, vale. ¡Viejo! Sí, acá. La línea. No, hay un chabón que se llama Valentín. Quizá hoy Juan me dijo, vale. ¡Tafe tu espalda! ¡Tu espalda! Gol Esteban. Gol de Río. Caló por afuera del área. No, para ver. A ver. ¡Café! Vale, le cobran offside a otro. ¿A quién? Le cobran offside a otro. Parado. Bien, viejito. No sale de ahí. Bien. Ya un poco más, hablalo con el coche, así se abre y baja. Hablalo. Sí, pero hablalo, no siempre. Sí, obvio. Por eso te digo, no siempre. Cero.
¡Marco! Lucho en el medio, afuera estoy yo. Dale, Mauro. Dale, Brian, dale. Fuerte, Café. Firme, firme nomás. Apoyate. Llega Lucho, llega acá. Agustín, sigue Agustín, dale. Por la espalda. No lo sé. Lo pulpo. ¡Aún! Manejá el público vos. Con Debra y con Lucho, manejalo vos, la presión. Dale, Seba, dale. Eso. Sí, Café. Mocho, pega. Sí, Lucho. Lucho. ¡Ey! Uno medio. ¡Marco! Bien, Debra, bien, Mocho. Café. ¿Ves? Sí, no siempre por cómo quedamos. Afuera estoy Lucho. Dale. Bien, Brian, bien. ¡Ojo, te va! ¡Fuerte! Bien. Se va a jugar rápido. Sí. ¡Otra vez! ¡Va rápido, Dani! ¡Apagochazo! ¡Buena, sí, Lucho! Lucho. Al revés, al revés. ¡Se va! Sí, Pocho. ¡Rápido! ¡Urilo! ¡Encontrate, Uri! ¡Pasá, Uri! ¡Pasá! ¡Entra uno! ¡Vela! ¡Lucho! ¡Debra! ¡Cambia con el negro del lado! Bueno, sí, Negro. Cuando salimos, cerrate un poco vos, yo me vengo por acá por la línea. Ahora tengo que te dije, negro. Vamos, probalo. No pase. ¡Bravo! ¡Pégale! Juli.
Juli. Ventaja, juego. Juego. El brazo, muchacho. Al medio, tirala. Da fe. Sí, ya, Negrito. Dale, Seba, dale. Marco. Dale. Hola, Ponce. Solo, te van a... Pasa negro. ¡Tira! La mano dio medio. Guarda que te van. Pegale, guarda que te van. Atrás. Dale. Dale, acompañe. ¡Café tiene dos! Vale, por supuesto. Bien eso, bien ese contacto, bien trabajado. ¡Epa, epa! Dani. ¡Dani! ¡Marco! ¡Dani! ¡Siga! ¡Juez! ¡Juez! ¡Cambio! Cambio de lado, tío, que le digo.
¡Vaya, topo! Es la misma. Debra, mano a mano arriba, dale. Debra. Mostrate, Debra, mostrate, Debra. Presioná, presioná. ¡Mi café! ¡Nero! ¡Ay! ¡Nero! Ah, es verdad. Vuelta, Poche, vuelta, Poche, Poche. ¡Llévalo! ¡Era! Dale. ¿Cómo va ese partido? Dale, Tami, dale. Acá gana Conce 1-0. ¡Solo! ¡Café! ¡Café! Perdón, no te no, está bien. ¡Nero, 2 segundos, Nero! ¡Marcelo, Nero! ¡Nero! Apoyate que te van. Voy yo. ¡Sí, Poche! ¡Vamos, Negro! Dale, Franco, Sí. dale. ¡Juli! 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 No, pela, no. Si él que apoya en el nuestro. Tommy, se va.
No, gracias, vale. Se han dado un gol. ¿A nosotros? Sí, porque estaba delante del arquero y abrió las patas. Ni esa suerte tenemos. Es un desastre, boludo. Es un papelón. Mirá cómo vuelven, boludo. Sí, boludo, no tenemos nada. Mirá, boludo. Nos llega el vocal muerto este. Esa. ¿De casualidad tiene un poquito de cinta? Capaz a la doctora. ¿Cinta? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Para ponerme en el dedo. Mani tapó una pelota sobre la línea. Sí. En el primer Lanús juega difícil, boludo. Pero viste que encima del juego vos ves el banco y no hay nadie que... ¿Tapia dónde está? ¿Por qué lo colgó? No sé. Es un tipo que corre todo el tiempo. Me encanta, boludo. Es explosivo, Ahora necesitas a alguien que corra. Todo lento. Ese pibe que tenemos, Subiabre, es una joya, boludo. Como Ceballos, es buenísimo. ¿Cuál? Subiabre. Subiabre, sí. Es buenísimo, boludo. Ese necesitamos, un barquito. Se fue de barco y cagamos. Se fue de la cruz igual. Ya no se nos cae una idea. Estamos siempre lo mismo. La nube está tranquilo ahí, como que tenga la pelota a los centrales. Igual todos los partidos son así, son cerradísimos todos. Lo que pasa es que antes hacíamos mucha diferencia. Esa. Eso, tío. Y Acuña, papelón. Ese Simón tiene un Acuña, frío. papelón. Sí. O sea, a veces entra y entra. Sí, Pero la mayoría hace agua, mucha agua. partido pasado, papelón. El otro. Vamos los dos. Mi pierna está arriba de la de él. ¿Quién punta la pelota? Pasa que si no, no la puedo ir a disputar. Para mí es muy arriba la pierna tuya. A ver si claro. Es así, vale, es así. Ah, no, es terrible. ¡Vamos, ¡Dale, dale! Rápido, amigo, dale. Bien. Pero no te lo escondes. No hiciste como... No, estornudé. Eso me estornuda. Yo pensé que cuando lo forzás, que no... Como que te lo tragas. Claro. bien, probado! No, eso sí sale. Salió con escupida y todo. Sí, te quedaron los mocos verdones. Me dijo Juan que hasta las 11 se puede salir caminando por acá, por esta. ¿Sí? ¡Está bien, es eso! ¡Bien, Lucho! Porque mirá si... No, no sé si me Igual no salimos a las 11, salimos antes. Por eso me dijo hasta las 11 se puede salir caminando. Mirá que Ale se va, Ale del Cap. ¿Qué? Mirá que Ale del Cap se va, viste, capaz que Por Vale. eso, capaz que voy hasta allá, boludo. Y después. ¡Ojo, que llega! ¡Vamos, que llega! ¡Dale! ¡Sí, pasa! ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Qué haces?
el que le vendaste el dedo? No, sí. Yo siempre lo vendo para el orto. Es que le duele el dedo. Tiré así de la cinta, pensé que estaba como más dura y salió un cacho así largo. ¿Qué pasa? No te estaba escuchando. Que cuando le di la primera vez, saqué así la cinta, salió un cacho así largo. Y le dejaste todo como... Todo me ha doblado, no, pero sí, no me puedo pasó y la cinta doblado. Aparte de como medio se la apretaste, ¿no? ¡Cambiala! Se la puso él directamente. Ah, Porque ahí esos dos así no se lo podían enroscar. gol de Borja, boludo. Gol de Borja. ¡Apoyate, mudo! ¿Viste que ganó Brasil 3-0, Ale? Ah, ganó. 3-0 ganó Brasil. Y salió campeón. Tiene que ganar Argentina por 4 para salir campeón. Igual era obvio que le iban a dar los puntos contra Chile, ¿no? Sí. Oh, voy a parar un rato. Madre mía, madre mía. ¡No! ¡Se la pusieron de
Bueno, Moto. Dale. ¡Ayúdalo! Dale. Dale, Tami. ¡Hola, Ponce! ¡Hola, Tommy! Pero no te pones a la luz. Yo también. Fue ahí, ¿no? Espalda, Brian. Cambiala. Este pibe maneja Aura, no. Dale, Tami, dale. ¡Bueno, que te dan! Penal para arriba, Esteban. Esteban. Penal para arriba. ¿Qué? Penal para arriba. ¡Nero! ¿Jugaron bien o igual que siempre? Ahí va. ¡Hola, el segundo! Cambiala, Tommy. ¿En serio me decís? Arriba del travesaño. Arriba del travesaño, creo. Creo que le pegó un viejo que estaba atrás. Joder, no. Literal le pegó a uno de atrás. ¡Dale, Brian! Por Dios. Por Dios. Borja no puede jugar más. El tema se ve que como no lo compran a Gris y es lo mismo. Para su Dale, dale, Mudo. Dale, pa, dale. Esperala. Saludó al Mani. otra vez.
No, pues. ¡Dale, pela! ¡Mamá! Acomodalo, Topo. Está bien, tiene igual, dale, dale. Sí, estábamos de tarde, ¡Vale, ahí! ¡Ahora, todos! Dale, negro. ¡Correa! ¡Sí, parame! ¡Espérame, sí! ¡Pasé, pasé! Espera el tiempo. 13. Ah, 3. Mudo, va, mudo. ¡Ya! Vení, vení. Cambio, pela. Pela. Chancha. Valdi. Mudo. Ahogado 2 minutos. ¡Dale, bloque, dale! Claro, para tener la... ¡Chao, negro! ¡Tata! ¡Tío, negro, tío! Bravo, Gustavo. Dale, Gusti, dale. Me dan, Gusti. Cambio. ¡Jafe! Último 10. No saltemos y vamos a pique. ¡Fuera! Dale, Masi. Grandero. ¡Otra vez, tío! ¡Medio! Ari. Mudo, ven acá. Ven acá. Ahí bajó, boludo, tranqui. ¡Oli! ¡Lucho! ¡Sí, Lucho! ¡Pelea! Cambio, pela.
¡Seba! ¡Seba! Sí, 1-0, ¿vale? ¡Es la misma jueza amarilla! Tony, sacalo. Ahora, afuera. Maxi. Nico, de afuera, Nico, de afuera. Afuera. ¡Tila! Afuera, que te van a... Bien. Los dos, bien los dos. Nico, dejémoslo ahí. Vamos, cerrate. Sí. Dale, Tony, dale. Solo, Nico. ¡Ando! Próxima cambio, juez. ¡Ahí! Buena vez. ¡Vamos! Hola, que te van. ¡Negrito, vuelta! Acá atrás. Bien. Sí, voy yo. Métete. Voy yo. ¡Ahí, negro! Bien, negrito. Tranquilo, sin falta. Bueno.
Solo, Au, solo. La topo. Jugada que le hizo comprar. 3-0 Conce. ¿Qué? Estoy quedando dormido igual. Faltan 3 minutos. ¿3? Gaje del oficio. ¿Qué viene? ¿Es amistoso? ¿Cuántos otros? ¿Cuántos otros? Tercero. Seba. Girá, girá. Espalda, Brian. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho. Hola, Topo. Por eso, porque yo no quiero... Dale, Tommy, dale. ¡Nebra! Línea, línea. Dale, Seba, dale, Seba, dale, Seba, dale, le ganás. ¡Ahí va! ¡Carla! ¿Cuánto salió? ¿Ganaron? 15 gol de ustedes. Perdón, igual, yo El gol de ustedes 15. Santino de rebote con Mateo en el arco. O sea, imagínate lo bien que juega. Sí. Un minuto de quedar. ¡Oh, Julián! El minuto.